Era el año 2019. Malvivíamos en un rancho maldito llamado Bellavista. Tragado por la espesura de las cumbres de Veracruz, el aire ahí siempre olía a humedad putrefacta, a barro espeso y a podredumbre acumulada. La vida de niño fue un infierno de hambre constante. Éramos 9 hermanos hacinados en una pocilga de madera y lámina, donde mi padre, con las manos destrozadas y el rostro carcomido por el sol, apenas conseguía maíz duro para engañar a nuestras tripas vacías. Tenía 8 hermanos. En ese entonces era normal tener esa cantidad de hijos, aunque ahora ya está mal visto. Incluso en mi rancho, Bellavista pseudo fingía ser un lugar hermoso a plena luz del día, lleno de vegetación, de árboles que en el día lucen majestuosos. Pero por la noche, la verdad daban miedo. El sonido de las hojas moviéndose daba la impresión de que el lugar estaba lleno de personas susurrando, y hasta podía decir que gente lamentándose. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, porque en aquella época era difícil ir al doctor, porque quedaba lejos y tampoco era posible comprar todas las medicinas para estar bien. Recuerdo su agonía, tirada sobre un petate húmedo, con la piel translúcida y los labios cuarteados por la fiebre, tosiendo sangre negra y espesa que se le escurría por la barbilla, mientras mi padre ahora nos cuenta que mi mamá dijo que sabía que moriría por sed. Pobre. Su alma ya apestaba a lodo y muerte. Esa época fue muy complicada y triste, para mis hermanos y para mí. Tenía 6 hermanos hombres y 2 hermanas mujeres. Mi padre trabajaba y mi abuela Eustolia era quien nos cuidaba. Ella era una mujer muy enojona y no nos tenía mucha compasión, a pesar de que habíamos perdido a mi madre. De hecho, hasta nos culpaba por su muerte, diciendo que éramos sanguijuelas que le habían chupado las entrañas hasta matarla. A veces podía ser muy cruel con nosotros, reventándonos varas y cables de luz en la espalda. Mi única felicidad eran mi padre y mis hermanos. Con el que mejor me llevaba era Beto, quien me llevaba por 2 años nada más. La mayor parte del tiempo salíamos a jugar solo él y yo. Pero cuando mi abuela se iba a comprar huevos con la vecina, aprovechábamos para jugar todos juntos. Bueno, solo los hombres, porque las niñas jugaban aparte. Mi abuela nos ponía a cuidar a los animales del campo, a ir por el maíz para las tortillas, al molino y cosas bastante pesadas para niños de mi edad, haciéndonos sangrar las manos con las piedras de moler. A mi hermano Beto le tocaba cuidar los borregos a las 6 de la tarde más o menos, y llevarlos a casa más o menos a las 7 de la noche. Lo acompañaba nuestra mascota, Tommy, un pequeño perro mestizo. Era negro, su pelo era liso y era muy travieso. Hubo una época en la que recuerdo que Beto llegaba a la casa corriendo, desollándose las palmas contra las piedras y gritando con la voz desgarrada. Decía que había visto a una mujer desnuda levitando en el campo, entre los árboles, con la carne colgándole a jirones y la piel de un tono verdoso de cadáver putrefacto. A mí me daba mucho miedo, porque sabía que no mentía. Era un niño y no tenía por qué hacerlo. Además, llegaba empapado en sudor frío, temblando de convulsiones y oliendo a excremento de terror. Me contaba que mientras estaba sentado cuidando a los borregos, de repente, Tommy, nuestro perrito, comenzaba a aullar con horrísonos alaridos, echando espuma ensangrentada por el hocico, y hasta se orinaba del miedo. Entonces, cuando Beto volteaba hacia donde estaba viendo el perro, se daba cuenta de que había una mujer completamente desnuda, flotando en medio de los árboles con las cuencas oculares vacías, repletas de dientes humanos. Decía que la mujer tenía sus ojos puestos sobre él y que tenía la sensación de que si no corría, esa mujer le arrancaría la piel a jirones. Mi abuela lo regañaba y le pegaba con un cable pelado hasta dejarle marcas moradas cuando hacía eso. Pues decía que no podía dejar a los animales sin vigilancia, porque podrían robárselos. Así que me mandaba a mí o a alguno de mis hermanos a ir por los borregos. Pero nadie quería ir hacia allá, porque teníamos pánico. No queríamos ver a esa abominación. Entonces decidíamos ir los 5 hermanos hombres por los borregos para que la abuela no descargara su enojo con nosotros,
pegándonos también hasta dejarnos incapacitados. Cuando llegábamos al lugar no había nada. De hecho, el ambiente se sentía pesado, con un tufo a carne descompuesta. Pero ya a las 7 oscurecía por completo, y a nadie le gustaba estar lejos de casa cuando eso sucedía, y las sombras cobraban vida. Fueron muchas ocasiones en las que eso sucedió. Nadie entendía el porqué, y nadie más que Beto había visto a aquella bruja del monte. Pasaron los años y varias veces se repitió aquel suceso. Pero la vida era mejor. Mi padre había conseguido un mejor trabajo, y ya nos alcanzaba para nuestras 3 comidas al día. Aunque eso significara ver a mi papá cada semana, y tener que aguantar los malos tratos de mi abuela Eustolia. Así fueron los próximos 3 años. Todo estaba tranquilo. Hasta que cumplí 15, cuando todo empeoró de la forma más sanguinaria. Mi padre se enfermó de gravedad, con una infección interna que le pudría las entrañas y le hacía vomitar bilis negra. Tuvimos que llevarlo al hospital cargándolo en camilla. Pedimos prestado a un vecino para poder pagar la consulta, pero ahí nos dijeron que debían operarlo de urgencia si queríamos que se salvara. No sabíamos qué hacer. La operación era sumamente cara y era imposible que consiguiéramos el dinero. Éramos jodidamente pobres. Pasaban los días y no sabíamos qué hacer. Teníamos a mi padre en casa, escupiendo coágulos y gimiendo de dolor. Y hacíamos todo lo que podíamos para que no sufriera. Pero era una auténtica tortura verlo desintegrarse así. Mi abuela trató de juntar dinero con los vecinos, pero lo que recaudó no alcanzaba ni para las gasas. Además, mi padre era el hombre de la casa, quien trabajaba y solventaba los gastos, así que todo estaba maldito. Pero un día Beto me dijo que debía ir al campo a resolver unas cosas oscuras, y la verdad yo no le tomé importancia. Al cabo de unas horas, cuando ya había caído la noche cerrada, volvió con las manos manchadas de una pasta negruzca. Nos dijo que preparáramos a mi padre, que lo llevaríamos al hospital para que al día siguiente lo operaran. Todos estábamos sorprendidos y le preguntamos que sí había conseguido el dinero y dijo que sí. Pero cuando le preguntamos de dónde lo había sacado, nos contestó con una mueca tétrica que eso era lo de menos. Preparamos todo y los vecinos, quienes tenían una camioneta muy vieja, nos llevaron al hospital más cercano. Todo el camino me pregunté de dónde diablos había sacado ese dinero Beto. No tenía sentido. Como ya había dicho, era materialmente imposible. Nadie en el pueblo tenía esa cantidad. Seguro mi hermano estaba metido en algo demoníaco o criminal. Al día siguiente operaron a mi padre, y mientras esperábamos que saliera le pregunté a Beto en privado de dónde había sacado el dinero. Él me dijo que eso no importaba, que lo importante era que nuestro padre estaría bien. También me dijo que en un año él cumpliría 18 y que empezaría a buscar un trabajo para ayudar a la familia. Decidí ya no preguntar más, porque sabía que no me iba a decir por más que insistiera, y porque su mirada estaba helada, vacía de alma. Pasados los días y mi padre comenzó a recuperarse. Claro que debía pasar varios días recuperándose con los puntos de la sutura supurando pus. Pero todos estábamos más tranquilos y felices, porque por un momento creí que le pasaría lo mismo que a mi madre. Todo estaba bien, y al parecer nadie recordó preguntarle a Beto de dónde había sacado ese maldito dinero ensangrentado. Una tarde Beto y yo salimos a buscar a Tommy, nuestro pequeño perrito, porque se había escapado asustado. Caminamos entre los grandes árboles y platicamos mucho, como cuando éramos niños. Pero después de un buen rato nos percatamos de que entre todos esos árboles había unas carpas militares, ropa tirada con manchas marrones de sangre seca e incluso fusiles de asalto oxidados. Mi hermano me dijo que seguramente eran de algún cártel, que sus amigos le habían contado que ya habían llegado a Bellavista y que estaban reclutando carne de cañón. Yo me asusté y le dije que nos fuéramos de ahí cagando leches. Él asintió moviendo la cabeza, pero se quedó unos minutos más, mirando con fijeza. Parecía que no había nadie. Le toqué el hombro con fuerza y le repetí que debíamos pirarnos.
De regreso tuvimos la suerte de encontrar a nuestra mascota chillando entre los matorrales. Así que todo había valido la pena. Cada día parecía mejor para nuestra familia después de eso. Hasta que un día algo cambió radicalmente. Me di cuenta de que mi hermano Beto salía cada vez más y llegaba muy tarde, oliendo a pólvora quemada y a vísceras frescas. Él decía que era porque estaba buscando trabajo. Pero yo lo conocía bien y sabía que había algo macabro detrás de eso. Una noche, mientras esperaba a Beto, me quedé dormido y en mis sueños lo vi. Estaba frente a frente con esa mujer putrefacta que describía que veía cuando iba a cuidar a los borregos. Yo nunca la había visto en persona, pero algo en mi pesadilla me decía que era ella, con su carne verdosa desprendiéndose y los dientes en las órbitas vacías. Pero unos segundos después algo me despertó de golpe. Era mi hermano Beto, quien me movía con fuerza demencial. No lograba verlo muy bien por la oscuridad absoluta, pero noté que estaba llorando y una gota espesa de su propia sangre, caída de una brecha en su frente, salpicó directamente en mi brazo. Le pregunté si estaba bien y él me dijo que no. Me dijo que saliéramos al exterior y que afuera podría contármelo todo. Salimos y nos alumbramos con la luz parpadeante de una vela. Hacía un frío gélido. El viento azotaba en la cara como cuchillas y la neblina espesa daba un aspecto de camposanto al lugar. Nos sentamos en unos troncos podridos y le pregunté qué demonios estaba pasando. Él me dijo que solo me contaría porque tenía absoluta confianza en mí y que sabía que no le diría a nadie. Además sollozó diciendo que ya no podía soportar el peso en su conciencia. Lo escuché con atención mientras las ratas chillaban en la maleza y comenzó a contarme que cuando mi padre había enfermado tenía pánico terrorífico de venir, que le pasara lo mismo que a mi madre y que él sabía que no podía soportar verle morir, que quería encontrar la solución cuajara lo que costase. Me dijo que un supuesto amigo suyo que vivía en el pueblo le confesó que podía pedirle al mismo demonio que lo ayudara y que si le ofrecía algo Lolo, suficientemente jugoso y repugnante a cambio, Satanás le concedería el favor. Cuando dijo eso abrí los ojos como platos, aterrorizado, y le pregunté si acaso se había vuelto completamente loco. Pero él me interrumpió con una mueca macabra. Me dijo que como no tenía otra maldita opción, le hizo caso a ese despojo humano y una noche invocó al diablo varias veces entre los matorrales, hasta que se quedó dormido rendido y comenzó a soñar con la mujer levitando que lo atormentaba de niño. En su sueño, esa bruja desollada se le acercaba a centímetros y le siseaba que debía ir a verla al día siguiente al claro del campo para sellar el trato. Cuando despertó supo que debía hacerlo. Con más razón al ver a nuestro padre pudriéndose en vida en el catre. Con el alma encogida por el terror, fue al lugar donde siempre veía a esa mujer, a la misma hora de la tarde, y esperó con los testículos encogidos del miedo. En el momento en que estaba decidido a huir cagando leches, oyó un crujido de huesos rotos entre los árboles y al fijar la vista se dio cuenta de que era aquella abominación deslizándose hacia él. El terror paralizaba sus piernas y quería correr a esconderse. Pero el ansia de salvar a nuestro padre pudo más. Llorando con mocos y lágrimas, se quedó quieto. Me contó que esa mujer se veía 1000 veces más espantosa de cerca, que en sus cuencas oculares vacías tenía hileras de dientes humanos en lugar de ojos, que su boca abierta supuraba bilis y sangre coagulada, y que desprendía un hedor insoportable a carne humana en putrefacción avanzada. Estaba completamente desnuda, y su piel era de un tono verdoso enfermizo. La mujer le siseó con una voz cavernosa, salida de las profundidades del Averno, que el maligno la mandaba y que le concedería el dinero solo si él le entregaba un sacrificio humano en carne viva. El fajo de billetes ensangrentados estaba enterrado bajo sus pies, pero si lo tomaba debía asumir que tenía que mancharse las manos de sangre inocente. Y si lo cogía y rompía su palabra, el infierno masacraría a uno de nuestros hermanos menores, devorando su alma en vida. En el momento en que quise interrumpir a Beto gritando, él me cayó de un manotazo y continuó su relato, confesándome que sin saber qué coño hacer desenterró el dinero,
el mismo que pagó la cirugía de nuestro padre, sabiendo que ya le había vendido su alma al mismísimo Satanás. Así que recordó el campamento de los sicarios que habíamos descubierto buscando a Tommy, y regresó allí a rastras, dispuesto a venderse como matón a sueldo para cumplir con la cuota de sangre sin elegir a quién masacrar. Esos desalmados lo aceptaron y le encomendaron su primera ejecución. Debía masacrar al dueño de una miscelánea en la ciudad porque se había negado a pagar la extorsión del cártel. Beto estaba acorralado. Sabía que no había marcha atrás. Pero cuando lo tuvo enfrente supo que costaría Dios y ayuda hacerlo. Llevaba una capucha negra que ocultaba su rostro desfigurado por el llanto. Con los ojos anegados en lágrimas espesas, le confesó al tendero que lo sentía en el alma, pero que no tenía escapatoria. Lo arrastró a empujones hasta una bodega clandestina, y allí lo destizó a cuchilladas, abriéndole el abdomen mientras los gritos ahogados del infeliz resonaban entre los gritos de los demás matones. Cuando mi hermano terminó de pronunciar esas palabras, le grité con furia si se había vuelto un maldito psicópata. Era imposible que semejante pesadilla fuera real. No podía asimilarlo. Mi hermano me abrazó con fuerza, temblando como una hoja, y me suplicó perdón entre sollozos, repitiendo que no tuvo elección, que era la única forma de evitar que el demonio viniera a arrancarles las tripas a nuestros hermanos pequeños. Viendo su estado calamitoso, con la mirada perdida de un asesino, le dije que se calmara, que dejaría de frecuentar a esa escoria y que fingiríamos que jamás pasó nada. Volveríamos a ser la familia de antes. Quizá antes no valorábamos un plato de frijoles, pero sabíamos que éramos humanos. Beto me juró por lo más sagrado que rompería con los sicarios y se refugiaría en casa, y yo prometí encubrir su secreto bajo tierra. Nos fuimos a dormir abrazados, con el miedo rascándonos la nuca, prometiendo callar para siempre. Creímos que estábamos a salvo, ignorantes de que la maldad ya nos había marcado con hierro ardiendo. Fueron 2 semanas de calma tensa, hasta que una tarde mi padre mandó a mi hermano a comprar maíz al centro del pueblo. Sobre las 5, pasó 1 hora, luego 2. Y al llegar a las 4 horas de ausencia salimos despavoridos a buscarlo. En la tienda del centro nos dijeron que Beto jamás había pisado el establecimiento. El pánico me taladró el cráneo. Pregunté por los callejones oscuros sin resultado. Mis hermanos intentaban tranquilizarme diciendo que se habría ido con alguna chica o a jugar al fútbol. Pero yo sabía la verdad. La mujer del monte, el pacto satánico y el cártel de Bellavista convergían sobre él. Al anochecer regresamos a casa. Mi abuela rezaba en silencio con un rosario desvencijado, fingiendo dureza pero con los nudillos blancos de terror. Beto apareció de madrugada, cruzando la puerta cojeando de forma grotesca, con los labios partidos, un ojo completamente amoratado e hinchado como una pelota de golf y la ropa hecha jirones empapada en sangre seca. Lo acorralamos en la sala y balbuceó una excusa patética sobre un viejo amigo de la ciudad. Lo mandamos a la cama a palos verbales. Cuando entré a hurtadillas a su cuarto, le exigí la verdad absoluta. Me miró con los ojos muertos. Se descalzó lentamente y se levantó el pantalón. Lo que vi hizo que se me helara la sangre y vomitara en un rincón. Le habían metido una paliza salvaje en las costillas y, como castigo atroz por intentar desertar, con unas pinzas de electricista, le habían arrancado de cuajo la uña y la primera falange del dedo gordo del pie derecho, rociándole el muñón con alcohol industrial. Tenía la zona infectada, supurando pus amarillento y sangre negra. De esta organización no se sale vivo. Hermano, me susurró con una sonrisa rota y demencial. O matas para ellos hasta que te acribillen, o te mandan de regreso con la bruja del bosque. Los años pasaron como una losa de cemento sobre nuestros pechos. La bruja de mi abuela murió sola en su cama, meada y cagada, sin enterarse de la monstruosidad que albergaba su propia sangre. Yo cogí a mi padre, a mis hermanos pequeños, y huí despavorido hacia la ciudad, encontrando un empleo digno en una fábrica de calzado.
Todos logramos escapar de aquel infierno verde. Todos menos Beto. Él se ancló en Bellavista. Compró una propiedad con el dinero maldito del diablo y nunca sentó la cabeza. Hoy en día tiene una legión de hijos desperdigados por los montes. Y sigue trabajando como gatillero a las órdenes del cártel. Sus ojos están completamente muertos. Secos. Sin un ápice de humanidad. Ya no es mi hermano. Es una cáscara vacía sostenida por plomo y maldiciones. Siempre que puedo voy a visitarlo o se acerca a verme a la ciudad. Nos sentamos en silencio, compartiendo miradas cómplices y cargadas de un dolor insondable. Le va bien en el negocio. Es temido y respetado. Conocido en toda la región bajo el alias de El Metra. Estuvo a punto de ser nominado a la alcaldía por el miedo que infunde. Pero declinó. Ya no le debe su alma a Satanás. Se la entregó en propiedad absoluta a Lampa. Y esa es la crónica negra de mi familia. La bajada a los infiernos de mi hermano mayor. La miseria nos arrancó a nuestra madre en un petate de muerte. Pero el precio exacto de conservar a nuestro padre fue convertir a Beto en un monstruo sin alma, condenado a pudrirse en vida entre los susurros de las cumbres de Veracruz.